A su nombre. Él vive. Y a su nombre. Gloria a Dios. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 12 en adelante. Gloria a Dios. Estaremos leyendo bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y les digo, vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová vuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Vamos a leer el 13 de nuevo. Por cuanto no, aleluya, por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová vuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. Padre, te damos la gracia. Señor, bendícenos cada día más con tu palabra, Señor, que sean ellas edificando, Señor, en esta mañana, en esta noche, en esta tarde, Padre amado, a cada uno de nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Puede sentarse, gloria a Dios, aleluya. Y vamos a leer un tipo prédica, tipo estudio. El tema es ¿qué hacer para traer la presencia a nuestra casa? Y vamos a mencionar dos historias, aleluya. Un personaje llamado Uz es el que, aleluya, David había escogido porque el arca la tenía su padre en aquellos tiempos, cuando los filisteos le entregan el arca a Israel, porque cuando los filisteos conquistan el arca, el mortorio que le entregó, aleluya, Jehová, por ellos tener el arca, por no ser digno de portar la presencia de Dios. Y esta gente consultaron a los adivinos y a los brujos y dijeron, ¿qué vamos a hacer con esta arca? Porque ha venido tumores a nuestra vida por causa del arca. Y ellos le dijeron qué hacer para devolver el arca. ¿Qué pasa? Que el arca, cuando estaba en aquella casa, según dice la Biblia, gloria a Dios, tenía 20 años en aquella casa, gloria a Dios, en el padre de Uz, Abinadab. Pero la palabra dice que esta casa no sucedió nada. 20 años con el arca de Jehová y en esta casa nada sucede. Pero cuando el arca la adquiere, gloria a Dios, Obed-Edom, dice la palabra que en 3 meses la casa de Obed-Edom fue bendecida. Entonces tú dirás, pero ¿por qué cuando el arca estaba a donde había Dios no bendijo esa casa? ¿Y por qué cuando estaba en la casa de Obed-Edom, aleluya, Dios bendijo la casa de Obed-Edom? Es una noticia, cuando la presencia de Dios esté en tu casa, tú vas a ser bendecido. No importa el tiempo que lo tengas, tú vas a tener la bendición de parte de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú estás caminando como Dios quiere, haciendo la voluntad de Dios, la bendición va a llegar a tu vida. Y ahí es que viene el problema, porque Uz no pertenecía a los levitas. Y ese es el problema, que solamente los sacerdotes podían mover el arca. Pero antes de ¿qué tenían que hacer los sacerdotes? Por eso es el tema, ¿qué hacer para poder traer la presencia de Dios a tu casa? A su nombre. Los sacerdotes tenían que hacer un ritual delante del pueblo, y era que tenían que bañarse hasta 7 veces, tenían que afeitarse en todas las partes, gloria a Dios, para poder entrar al lugar santísimo. Eso era un ritual que ellos tenían que hacer, porque había que lavarse primero. Y hay gente, por eso, que hay casas que no son bendecidas, porque Dios no mora en templo sucio. Y no solamente el templo humano, sino tu casa. Si en tu casa no hay limpieza, la presencia no va a entrar a tu hogar, porque Dios no va a entrar a un lugar, en una casa que esté sucia. Por eso es que la casa de Obed-Edom, cuando el arca llega, Dios bendice aquella casa, porque Obed-Edom estaba esperando su tiempo, imagino yo. Obed-Edom no andaba buscando que el arca llegara a su casa, sino que la presencia lo buscó a él, porque solamente él era digno de poner el arca en su casa. Y así hay gente que tiene años en este camino, pero Dios no lo bendice. ¿Qué es lo que pasa? Algo está sucediendo mal, no está caminando primeramente como Dios quiere, y tu casa no está ordenada. Es sencillo. Los sacerdotes tenían que santificarse primeramente. ¿Y qué entra la santificación? En la santificación entra, si el sacerdote estaba casado, no podía tocar a su esposa hasta que no saliera de la presencia de Dios. Tenía que tenerse de su esposa, tenía que bañarse, limpiarse, a perfumarse para poder entrar en la presencia, para que Dios pueda escuchar la oración de aquel sacerdote que entraba al lugar santísimo. Al lugar santísimo solamente se entraba una sola vez, pero cuando Cristo muere, tenemos la autoridad de entrar cada vez que queramos a la presencia. Pero por eso es que muchos
aleluya, cuando la presencia mora en tu hogar, la bendición es sobreabunda. Y dice, aunque tú te pruebas, Dios está contigo. Aunque tú te veas desierto, Dios está contigo. Por eso es que no importa que tú estés donde estés, y está la presencia de Dios en tu casa, algo va a cambiar a su nombre. Y eso es lo que la gente no entiende. Aminadab y sus hijos, Uz, que fue el que Jehová mandó porque tocó el arca. Este hombre no era de los descendientes de Aarón, porque de la descendencia de Aarón fue que salió los levitas. Aarón pertenece a la tribu de Leví, pero desde Aarón se consagra el Señor para sacar el sacerdocio. Y solamente aquel que pertenecía al remanente de Aarón podía tocar la presencia, o tocar el arca. Y es lo que pasa cuando Uz toca el arca. Mira qué sucede aquí. Ellos querían hacer algo bueno, pero no era digno de pertenecer a la presencia. Hay gente que quiere hacer una obra buena, pero no pueden entrar en la presencia porque tienen que santificarse primero. Cuando tú no te santificas, gloria a Dios, algo sucede en nuestra vida. Y eso que la gente no quiere entender, que para que la presencia mora en tu casa, tienes que santificar la casa primero. Si la casa está sucia, Dios no va a morar en esa casa. Si tu cuerpo está inmundo, Dios no va a habitar. Va a llegar la enfermedad a tu vida y va a permitir que la muerte toque la puerta de tu casa. Por eso cuando el arca lo tienen los filisteos, gloria a Dios, se le entran tumores a los filisteos, porque ellos no eran dignos de tener el arca de Jehová. Ellos no eran dignos de portar la presencia de Dios. Y hoy en día tenemos las dos historias. 20 años dura el arca en la casa de Aminadab. 20 años dura el arca. ¿Cuántos cristianos hay hoy en día que siguen en el mismo lugar? Que siguen en el mismo sitio. Tienen 20, 25 años y siguen en el mismo estanque y no avanzan. Dios no nos llamó para estar estancados en un solo lugar. Dios nos llamó a avanzar. Primero nos saca de Egipto, primero nos trae al desierto y luego nos lleva a Canaán. Pero en Canaán no está solamente la cosa. Hay algo más aparte de Canaán, y es la gloria de Dios que habla Pablo. Yo he alcanzado, he peleado la buena batalla de la fe, he alcanzado la victoria, he luchado y hoy en día soy merecedor de la corona. Hoy en día merezco la corona porque la he peleado con buena fe. Amado, y tener la presencia, para tener la presencia primeramente hay que santificarse, hay que ser limpio. Y quizás tú dirás, no, porque es el cuarto de los regueros. Mire, hasta el cuarto de los regueros tiene que estar organizado. Porque si usted dice que la presencia mora en su casa, tiene que tener la casa organizada. Que aunque sea el cuarto de los regueros, usted puede entrar y caminar y decirle, Jehová, entra por aquí y ordena lo que hay que ordenar. Y hoy en día tenemos cristianos que son desorganizados. Y la organización es lo que llama a la presencia de Dios a tu casa. La organización es lo que llama a la presencia a tu vida. Porque si tú pones a Dios, dile, Señor, a las 3 de la mañana yo voy a estar en tu presencia. El Señor llega a las 2:50 esperándote. Hay que ser a las 3 de la mañana para esperarte. ¿Por qué? Porque tú le prometiste que ibas a estar ahí y Él llega primero para esperarte. Entonces cuando tú eres desorganizado y dejas a Dios esperando, ¿cómo tú crees que te va a responder? Gloria a Dios. Porque la gente piensa que porque Dios es misericordioso, lo que tú le prometes, Dios se olvida de eso. Y su palabra habla claro, mejor no me prometas si no vas a cumplir. Porque Dios te la pone difícil para que tú le cumplas. Porque Dios tiene que probar lo que tú prometes. ¿Y cuántos de nosotros no le hemos prometido cosas que no hemos cumplido? Y creemos que Dios se olvidó de eso? No. Yo decía en una actividad, hay gente que está esperando que llegue enero 2026 para decirle a Dios, Señor, este año es el mío, este año te prometo esto, este año prometo que mi casa, este año prometo que mi vida no voy a luchar más, pero desde que llega al febrero, ahí vengo, ahí cae, ahí se olvida la promesa del 1 de enero, pero Dios te dice, la promesa que me hiciste en el 23, ¿dónde está? La que me hiciste en el 24, ¿dónde está? La que me hiciste ahora en el 25, la estoy esperando todavía. ¿Quieres esperar el 26 para seguir prometiendo? No, primero santifícate para que la presencia more en tu casa y pueda ver la bendición que yo tengo preparado para ti. Es tiempo de que la presencia habite en nuestra casa para que la promesa y la bendición de Dios se cumpla en nuestra vida.
Aleluya. Ahorita le avalgo más. Hay invitaciones que me han hecho y estamos en oración y yo le invito a que oren por eso. Me están invitando a Venezuela y para México. Estamos en oración para ver cuándo sea el tiempo de Dios coger para esas ciudades. Aleluya. Pero el problema no es solamente la invitación, es que para no poder salir, aunque la invitación tiene que salir plenamente con dirección de parte de Dios, porque el que va a hacer lo que va a hacer es Jehová. Y si yo voy solo, ¿quién va conmigo? Y nada va a suceder. Cuando tú tienes la presencia, mire esta historia. El pueblo de Israel, cuando caminaba, sus primos directos, que eran los amalecitas, sus primos directos le hacían la guerra, porque no permitieron que ellos pasaran por el medio de ellos para cortarle el camino para llegar a Canaán, al desierto. Y ellos le hacen la guerra, pero como ellos andaban con autorización de Dios, ellos no pudieron, aleluya. Amalek no pudo destruir al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque cuando Dios está contigo, aunque tú te guerras, Él es que te da la victoria. Porque Él dice: el caballo se alienta para la batalla, pero de Jehová la victoria. Y esa es la diferencia cuando tú tienes la presencia de tu lado. Y tú digas: pero yo soy cristiano. Que tú seas cristiano, que seas del pueblo de Israel, no significa que Dios ande contigo si tú estás en desobediencia. Saúl era del pueblo de la tribu de Benjamín, pero había fallado a Dios. Amado, los sacrificios son buenos, pero la obediencia es mejor que el sacrificio. A veces Dios hace milagros y hace cosas no por tanta oración que tú tengas, sino por la obediencia que hay en ti. Porque cuando